La inversión total creció en España en 2023 un 2,8% y es el tercer año consecutivo de crecimiento después del hundimiento de las principales variables macroeconómicas en 2020, el año del principal impacto del COVID, de la pandemia. El crecimiento de la inversión en los últimos años es impulsado fundamentalmente por la inversión privada, que en el último año creció al 3,1%. La inversión pública también creció, pero lo hizo a una tasa inferior, el 1,8%. Aunque en el caso de la inversión pública, un aspecto positivo a destacar es que no retrocedió el año de la pandemia porque el impulso dado en las políticas con recursos europeos para combatir la crisis de la pandemia permitió que la inversión pública creciera también en 2020 y en 2021, 22, 23, comenzando por fin a recuperarse después del fuerte ajuste que padeció esta variable durante la gran recesión y los años posteriores, al ser utilizada como una variable para recuperar el equilibrio presupuestario. Se está observando un cambio en la composición sectorial de la inversión, que además tiene consecuencias en la composición por tipos de activos de la inversión. El rasgo más destacado de esa recomposición sectorial de la inversión se deriva de la pérdida de peso que en la inversión tiene el gasto en vivienda. La vivienda representaba hasta un 40% del total de la inversión durante la etapa del boom inmobiliario y ha caído hasta situarse en la actualidad, en los años recientes, en el 29%, es decir, más de 10 puntos porcentuales por debajo. La otra cara de esa moneda es que la inversión no residencial ha ganado peso y en la actualidad ya representa el 71% de la inversión total. Y la inversión no residencial es la más relevante para lo que los sectores productivos dedican a invertir. Y efectivamente el peso de los sectores productivos en la inversión se está reconfigurando, están ganando peso los servicios, que son los que tienen una inversión que crece a mayor ritmo, tanto los servicios, fundamentalmente los servicios privados, ¿no? Y dentro de ellos, tanto los servicios tradicionales como los servicios avanzados. Los servicios privados han crecido en los últimos 2 años en su ritmo inversor a un ritmo anual del 4,8%. También han crecido por encima de la media las manufacturas, a una tasa del 3,7%. Los servicios públicos también han aumentado, pero a un ritmo sensiblemente inferior del 2,1%. Y algunos otros sectores, como la agricultura o la construcción o la energía, en cambio, experimentan tasas de crecimiento de la inversión negativas todavía en los últimos años. Tiene una repercusión importante, porque la composición de las inversiones por tipos de activos en los distintos sectores productivos es muy distinta. Por ejemplo, si observamos qué pasa con los servicios avanzados, pues las ramas de servicios avanzados concentran más del 50% de su inversión en activos muy intensivos en tecnología y en conocimiento, como la I+D o las TIC. En cambio, por ejemplo, en sectores como las manufacturas o la energía o la agricultura, la principal partida de la inversión, el principal activo, es la maquinaria y los equipos. Y en otros servicios, como los servicios tradicionales o el propio sector de la construcción, son los activos orientados a la inversión en naves, locales, despachos, es decir, los activos inmobiliarios no residenciales, la parte más importante de la misma. Por tanto, un cambio en la composición de la inversión en la que unos sectores crecen más que otros
lleva aparejado también un cambio en la composición de la inversión por tipos de activos. Y en este caso, lo que sucede es que los activos que van ganando peso son los más intensivos en conocimiento, fundamentalmente los intensivos en tecnología, que es el caso de la maquinaria, o los intensivos en conocimiento por otras vías, como puede ser el caso de las TIC o la I+D. Y es importante destacar que como consecuencia de esa transformación que va avanzando a lo largo del tiempo, en la actualidad ya estos activos intensivos en conocimiento representan las 2/3 partes de la inversión total, lo que es un cambio relevante desde el punto de vista de en qué estamos haciendo el esfuerzo de acumulación de capital en España. Sí, pero lentamente. Y la explicación es que la inversión va haciendo que entren en el stock de capital nuevas generaciones de activos y al mismo tiempo van saliendo las viejas generaciones de activos, pero al ritmo al que se deprecian los diferentes componentes del capital. Y a veces esos componentes son muy duraderos. Por ejemplo, los activos inmobiliarios tienen vidas medias de más de 50 años, ¿no? Entonces, el ritmo al que la transformación de la inversión se va convirtiendo en transformación del capital es un ritmo pausado. Y como en el stock pesan mucho los activos inmobiliarios, tanto los residenciales como los no residenciales, ese ritmo es particularmente lento. Entonces, ¿qué sucede? Que durante muchos años ha tenido un peso enorme en la inversión los activos inmobiliarios y ahora van ganando peso los otros activos más intensivos en conocimiento, pero lo hacen lentamente. Y hay que saber que además esta presencia dilatada en el tiempo del gran peso de los activos inmobiliarios, que en España es mayor que en otros países, tuvo lugar hace un periodo de tiempo no lo suficientemente largo como para que haya desaparecido. El boom inmobiliario en España se produce a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, y sus efectos van a perdurar durante la práctica toda la primera mitad del siglo XXI. Y esto tiene también consecuencias sobre la productividad de nuestros capitales, que es baja como consecuencia de que una parte de los mismos no está siendo utilizada.